Paz y bien, estimados estudiantes. Nuevamente estamos aquí para desarrollar un tema interesante de la matemática, el conjunto de los números reales, con el propósito que puedas comprender la relación entre los conjuntos numéricos y poder operar con ellos. Recordemos algunos conocimientos previos. Los números racionales son números que se pueden escribir como fracción y su forma decimal tiene periodo. Recuerda, los números racionales se pueden escribir como fracción y su forma decimal tiene periodo. Veamos qué cosa es la fracción generatriz. Tenemos, por ejemplo, el decimal 0,45. Como ustedes ven, este decimal es un decimal terminante o decimal exacto, cuyo periodo, es decir, los números que van después del 5, sería el 0, que en esa posición no tienen valor, por eso ya no se escribe. Hallar su fracción generatriz significa convertir este decimal en fracción, que sería igual a 45, que es toda la parte decimal, sobre la unidad con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Dos decimales, dos ceros. Luego simplificamos y obtenemos 9 sobre 20, que sería la fracción generatriz de 0,45. Veamos otro caso, 2,4. Dos enteros, 4 décimas. También es un decimal terminante, por lo tanto, copiamos todo el número en la parte del numerador, 24, sin considerar la coma, sobre la unidad con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Acá la parte decimal tiene una sola cifra, por lo tanto aquí va un solo cero. Luego simplificamos y obtenemos la fracción generatriz. Tenemos otro caso de decimal terminante. De la misma forma, todo el número, sin considerar la coma, va en el numerador y en el denominador la unidad con 3 ceros en este caso, porque aquí hay 3 cifras decimales. Simplificamos y obtenemos 43 sobre 40, que es la fracción generatriz. Veamos ahora este decimal, 4,24. La rayita en la parte superior significa que el 24 es periodo, es decir, este es un decimal infinito. Aquí en la parte decimal sería 24, 24, 24 indefinidamente, que se escribe de esta forma. Por lo tanto, para hallar su fracción generatriz, procedemos de la siguiente manera. Copiamos todo el número sin considerar la coma ni la barra superior, 424, y luego se resta la parte que queda al eliminar todo el periodo. Imagínense que borremos todo este periodo, el 24, y nos quedaría solamente el 4. Entonces restamos menos 4. Y en el denominador, tantos 9 como tenga el periodo. Acá el periodo tiene dos cifras, acá le ponemos dos 9. Luego resolvemos y simplificamos y nos quedaría 420 sobre 99, que simplificando sería 140 sobre 33. Esa es la fracción generatriz. Y ahora ahí tenemos un decimal periódico mixto, porque en la parte decimal, como tú ves, hay dos cifras que no se repiten y una cifra que sería el periodo 8, que sí se repite indefinidamente. Entonces, la fracción generatriz lo hallamos de la siguiente manera. Copiamos todo el número sin considerar la coma decimal ni la barra superior, 2028, y restamos el número que resulta al eliminar o borrar el periodo. Imagínense que borremos el 8, nos queda como
número 202. Entonces restamos 202 y en el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo. Aquí el periodo tiene una sola cifra, por lo tanto un solo 9. Pero además debemos colocar tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. Acá hay dos cifras decimales que no son periodo, por lo tanto acá ponemos dos ceros. Recuerden que en el caso anterior, después de la coma, lo que sigue es el periodo. No hay ninguna cifra decimal que no sea periodo. Toda la parte decimal es periodo. Por eso no se ponen ceros. En este caso sí hay que poner dos ceros porque hay dos cifras decimales que no son periodo. Dos ceros. Luego resolvemos y simplificamos. El resultado nos daría 913 sobre 450. Se acordaron, ¿verdad? Veamos ahora qué son los números irracionales. Antes recordemos que los racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción y su forma decimal tiene periodo. Como han visto, todos estos decimales tienen periodo. Los decimales terminantes se considera su periodo igual a 0 y estos de acá que no son terminantes, que son decimales infinitos, tienen su periodo diferente de 0. Pero todos tienen periodo y lo podemos convertir a fracción, como han visto. Los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir como fracción y su forma decimal no tiene periodo. Por ejemplo, tenemos acá varios valores de raíces cuadradas que, si observamos la parte decimal, no se encuentra un periodo, es decir, un número de una, dos o tres cifras que se repitan indefinidamente. No hay periodo. Por lo tanto, estos números decimales no se puede expresar como fracción. No lo podemos convertir a fracción. También existe un número irracional muy popular que es el valor de pi, que también en la parte decimal no tiene periodo, es un decimal infinito. ¿De dónde procede el valor de pi? El valor de pi viene a ser el cociente entre una circunferencia, la longitud de una circunferencia, sobre el diámetro de dicha circunferencia. Dividiendo circunferencia entre diámetro obtenemos el valor de pi, que es 3,14159 y así indefinidamente. Esos son los números irracionales. Sorprendente. Continuamos ahora con la construcción del conjunto R. La unión de los números racionales, simbolizado por Q, y los irracionales, simbolizado por I, forman el conjunto de los números reales. Es decir, los números reales es la unión de los racionales con los irracionales. ¿Y qué relación hay entre este conjunto R, racionales e irracionales, y los demás conjuntos numéricos? Observa el siguiente gráfico. Aquí tenemos el conjunto de los números naturales con el cual empezaste a contar en primaria, que se amplió al conjunto de los números enteros, donde aparecen los valores negativos, y luego este conjunto de los enteros se amplió al conjunto de los números racionales, que incluye a los enteros y también a los naturales, pero además tiene otros números que son las fracciones y decimales. Aparte de los racionales, ya has visto que existen otros decimales que no son racionales, porque no pueden escribirse como fracción, que son los irracionales. Y la unión de ambos conjuntos, Q e I, incluyendo al Z y a la N, nos da el conjunto de los números reales. Veamos ahora la recta numérica de los reales. Aquí en el gráfico, como tú ves, hemos representado el menos 5 medios en la recta numérica. ¿Cuál es su posición?
Si dividimos 5 entre 2 nos sale 2,5. Negativo, es decir, está entre menos 2 y menos 3, exactamente en la mitad. También hemos representado uno de los números irracionales, la raíz de 2. La raíz de 2 viene a ser el valor o la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1. Aplicando el teorema de Pitágoras, obtendríamos que la hipotenusa valdría raíz de 2, y haciéndolo caer gráficamente, por ejemplo, con un compás hacia la recta, obtendríamos la posición de la raíz de 2 en la recta numérica. Es decir, los números irracionales tienen también un punto en R. Veamos ahora si has comprendido lo que acabamos de explicar. Vamos a completar verdadero o falso. Los naturales intersectado con los enteros está incluido en los números reales. A ver, los naturales intersectados con los enteros vendría a ser la parte común entre los enteros y los naturales, que sería los naturales, ¿verdad? Esto está incluido en R. Efectivamente que está incluido en R. Es verdadero. Veamos ahora, los reales positivos, unión reales negativos. ¿A qué se refiere? A la derecha del 0 están los reales positivos y a la izquierda del 0 están los reales negativos. Si lo unimos, ambos subconjuntos de R nos dice que es igual a los números reales. ¿Es verdadero o es falso? Es falso, porque no está incluido el 0. La unión de reales positivos con el negativo no incluye al 0. Por lo tanto, no es todo el conjunto R. Veamos aquí. Menos 5,8 pertenece a los números enteros. ¿Es un número entero el menos 5,8? Falso. No es un número entero. Los enteros no admiten decimales. Veamos. Menos 5 mayor a 0,2. ¿Dónde está el menos 5 en la recta numérica? Acá está el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5 debe estar por aquí más o menos. Y el 0,2, que es positivo, está a la derecha del 0 y antes del 1, porque es 0,2. Entonces, ¿cuál es mayor y cuál es menor? ¿Es verdadero o es falso decir menos 5 es mayor a 0,2? Es falso. Recuerda que en la recta numérica los números están ordenados de menor a mayor, de izquierda a derecha. Veamos algunas operaciones. En este caso tenemos que trabajar con aproximaciones porque en los números reales hay decimales infinitos. Por ejemplo, acá el 5,7, el 7 es periodo, por lo tanto se repite 7, 7, 7, 7. Si vamos a aproximar al centésimo, debemos dejarlo con dos decimales y observar el tercer decimal, si es 5 o más de 5. Recuerda que si es 5 más de 5, debes aumentar una unidad a la cifra decimal anterior. En este caso, como el que sigue 7, debemos aumentar al segundo 7 una unidad, es decir, quedaría 5,78. Acá la raíz de 5 es 2,23 y luego sigue la cifra 6, ¿verdad? Al ser 6 debe sumar una unidad al 3 y quedaría 2,24. El valor de pi es 3,14, luego sigue el 15, es decir, el 1. Por lo tanto, no se suma nada al 4, queda 3,14. Luego desarrollamos estas operaciones, que ya tú sabes cómo hacerlo, y nos sale 4,88. Veamos ese otro ejemplo. Acá tendríamos que dividir 2 entre 3. Al dividir 2 entre 3, nos va a salir 0,6666 periodo en 6.
¿verdad? Que vamos a tener que aproximar. Aquí tenemos 2 por raíz de 2. Raíz de 2 es 1,41 aproximado al centésimo, porque la cifra que sigue es 4, que es menor de 5. Entonces se queda así. Y el 2,08 periodo en 0,8, la cifra que sigue es un 0. Entonces se queda en 2,08. Luego aproximamos acá a 2 decimales. El tercer decimal es 6. Debemos aumentar una unidad a este 6 de acá. Por lo tanto quedaría 0,67. Aquí multiplicando tenemos 2,82 y luego bajamos el 2,08. Resolvemos esta operación que ya tú sabes cómo resolver y obtenemos el 0,07. Muy bien, estimado estudiante, gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídate mucho.